Bueno, a continuación mencionaré algunas conclusiones que obtuve de la temática educaciones después de la pandemia. Los años a analizar son al inicio, que es 2019-2020, durante, que es 2020-2021, y el último registro que tienen estos datasets, que son es el año lectivo 2022-2023. A las conclusiones que he llegado es que, y según los datos obtenidos, es que en el 2019-2020 se registra uno de los mayores números de estudiantes aprobados. Este número fue decreciendo en los próximos 3 años. Lo que no ocurrió con los estudiantes no aprobados, porque los estudiantes aprobados, si bien estuvieron entre la media y la baja, en este año, el- en los próximos 3 años fueron creciendo el número de estudiantes no aprobados. Esto podría deberse al cambio abrupto que tuvieron los estudiantes con el entorno educativo. Ya no era presencial, sino virtual. Esto también arrojaría la ineficiencia del sistema educativo respecto a la enseñanza y los conocimientos adquiridos por los estudiantes. También se analizó los estudiantes aprobados y no aprobados del año 2019-2020 por género. ¿Por qué? Porque también se necesita saber si en este año hubieron desigualdades debido a la situación que fue precaria, pero se obtuvo datos satisfactorios porque no hubo desigualdades ni preferencias. Hubo mitad de los estudiantes, mitad eran mujeres, mitad eran hombres, y los números eran igualitarios, ¿no? Ahora, con las deserciones, esto es muy importante, que es el abandono estudiantil, y es muy importante analizarlo. Se analizó al inicio, que es de la pandemia, que es 2019-2020, durante, que es 2020-2021, y después, que es 2022-2023. Sorprendentemente, al inicio de la pandemia, si bien se registraron deserciones, no se pueden comparar con las que se obtuvieron en los 2 años siguientes que se están analizando, porque en el 2020-2021 se obtuvo el mayor número de deserciones comparado estos 3 años. Es el mayor número de deserciones. Esto podría deberse porque aquí se estalló, explotó la crisis económica, la crisis social, la crisis sanitaria. Ya no daba abastos lo que son los sistemas hospitalarios, y comenzaron también los estudiantes, los niños, los jóvenes a ayudar a su familia económicamente. Algunos se volvieron el sustento del hogar, trabajaron, y bueno, también existieron estudiantes que cuidaron a familiares que se enfermaron por esta enfermedad. También estudiantes que sufrieron trastornos, daños psicológicos, daños emocionales, y bueno, también la desmotivación, que fue uno de los factores también determinantes para los estudiantes, ya que como el aprendizaje era tan diferente, y todavía la costumbre de la presencialidad, del contacto con sus compañeros, era tan difícil de olvidar, existió la desmotivación, y fue uno de los factores también que contribuyeron a la deserción de los estudiantes. En el año que es el último que existen registros, que es el 2022-2023, si bien no estuvo en pico la cantidad como en el año lectivo 2020-2021, lo importante y lo relevante de este análisis en este año lectivo 2022-2023 es que hubo un poco de igualdad entre las deserciones de mujeres y deserciones de hombres, porque en los años anteriores se veía que la deserción estaba muchísimo más considerada por los hombres, ¿no? Y bueno, este es el análisis. También hay que recordar que estos datos son datos administrativos que se obtuvieron al final de los años lectivos. Por eso es que tenemos los estudiantes aprobados, no aprobados y deserciones. Temática que es la temperatura mundial desde el año de 1743 hasta 2013. Bueno, yo dividí esta temática en 4 páginas, lo que son latitud, longitud y año, mes con mayor temperatura, mapa con promedio de temperatura y promedio de incertidumbre a lo largo de los años. Bueno, presentado esto una vez, vamos a latitud, longitud y año, donde tomamos el promedio de temperatura por longitud, por latitud, y de esta manera podemos determinar que la latitud exacta donde hubo una mayor concentración de temperatura fue la 13.66 al norte, y por longitud tenemos la 42.74 al este. Bueno, referenciando esto un poco, al tomar las longitudes y latitudes, podemos ubicarnos en las zonas de África Oriental, donde se ubica el país de Djibouti, una ciudad donde se presenta una temperatura muy alta y donde por lo general los lagos, ríos y demás son lugares con un promedio de sal muy elevado, donde la vegetación es excesivamente de matorrales y donde la vida es un poco difícil para conseguir lo que son los respectivos alimentos y bebidas. Bueno, de esta manera también podemos determinar, también por año o por
diferentes países, ciudades, la latitud y longitud. El promedio de temperatura por año. Podemos determinar que desde 1743, que es de donde comienza este dataset a tomar valores, hubieron países que registraron valores antes, como lo son el caso de Estados Unidos, Canadá, países de Europa, países de Asia, como lo es Rusia. Y pues esto fue incrementando el tomar los valores de la temperatura paulatinamente y pues se distribuyó para diferentes países. Siguiendo con esto, vamos a ir a meses con mayor temperatura. El promedio de temperatura por mes de todo en general, de todo este registro, pues nos dice que el mes con mayor temperatura fue en junio, donde por lo general es el verano oriental, sí, oriental, donde se presenta mayor concentración de temperatura, donde la temperatura es súper alta. Y pues de esta manera podemos determinar que el mes con mayor temperatura es junio y el mes con menor temperatura es diciembre. De esta manera podemos verificar que también con el pasar de los años, cuando se presentaron los diferentes meses con mayor y menor temperatura. Como podemos ver, aquí se van cambiando. Y bueno, en este cuadrito de aquí, que está en blanco en este momento, al seleccionar una fecha específica, podemos ver la diferencia entre lo que es la temperatura promedio y la incertidumbre por la temperatura, que también es un promedio. Y bueno, determinar que la temperatura o la incertidumbre por la temperatura es el sesgo que existe al momento de realizar medidas con la temperatura y pues esto nos ayuda a determinar qué tan creíble o qué tan fiables son esos cálculos realizados en esta temperatura, lo cual nos permite que se realicen investigaciones y demás con estas mediciones, tanto científicas como para las personas normales que utilizamos aplicaciones para ver las temperaturas o los pronósticos y en general. La incertidumbre es como un pronóstico y vamos viendo si es que las medidas se cumplen o no. Eh, Aquí podemos determinar que con el pasar del tiempo esta diferencia se va agrandando, dado que, bueno, en este caso la temperatura va aumentando, pero el nivel de incertidumbre va bajando, dado que con el mejoramiento y con la evolución paulatina de lo que son las mediciones de temperatura, esta va mejorando y las mediciones cada vez son mejores y, bueno, son más satisfactorias y fiables más que todo. También podemos ver por países, como por ejemplo Brasil y demás, donde podemos ver que los meses y demás, donde se ve mayor temperatura. Bueno, siguiendo con esto, vamos a mapa por medio de temperatura. Y aquí encontramos un mapa donde se ve todos los países que tienen estos registros en este dataset. Como podemos ver, hay algunos que no tienen registro, pero es más por dificultades al momento de tomar estos datos o por problemas económicos y demás. Bueno, primero podemos determinar que los países, o bueno, en este dataset queda claro que los países donde primero se tomó las mediciones eh, de las temperaturas son países ubicados en América del Norte, Europa y Asia. Luego de esto, con el pasar del tiempo, y en América Latina, que es donde me fijé exacto, en el año de 1823, llegó por primera vez las mediciones, o se realizaron por primera vez las mediciones, en este caso en los países de Colombia, Venezuela, Guayana, Surinam y Brasil. Luego de esto ya se fue aumentando paulatinamente a demás países, y así, de esta manera podemos ver, bueno, aquí también abajo podemos ver los países con mayor y menor temperatura a lo largo de este dataset, de estos casi 2 siglos más o menos, desde 1743 hasta 2013, que es este registro. Y bueno, aquí podemos ver a Djibouti, que hablé anteriormente, que se encuentra en la parte de África, exactamente por aquí más o menos. Y Mongolia, que es el país que frontera con China y Rusia. Aquí podemos encontrar a Mongolia. Y bueno, de esta manera podemos determinar el hecho de las diferentes temperaturas que existen en estos países. Y bueno, aquí si elegimos un año, nos va a decir cuál es la diferencia entre la temperatura del país con mayor promedio de temperatura y el menor promedio de temperatura. Aquí podemos ver cómo va subiendo la temperatura año a año. Y pues esta diferencia se va haciendo cada vez un poco más grande, hasta mantenerse en lo que es el 75, 71 y literal estos registros. Podemos determinar que por factores atmosféricos, factores del cambio climático, pues muchas temperaturas se han visto afectadas porque estos cambios, muchos han bajado su temperatura, muchos han subido, pero lo que sí se ha mantenido es un alza paulatina de lo que es la temperatura y en general esto sería. Bueno, ahora tenemos lo que es el promedio de incertidumbre de la temperatura por año. Podemos determinar que, como ya dije anteriormente, la incertidumbre ha bajado desde que se realizaron estos cálculos, que es desde 1743 hasta 2013, donde vemos una baja de la promedio de incertidumbre por la evolución de las tecnologías, como mencioné anteriormente, y porque el análisis de estas temperaturas cada vez es más efectivo y más eficaz y más confiable, más que todo. Aquí podemos determinar de una fecha a otra de cómo ha evolucionado.
como podemos ver. Podemos determinar de un país en específico, vamos a poner a Ecuador y podemos ver, listo. Podemos ver también por la ciudad y demás. De esta manera podemos determinar que el promedio de incertidumbre cada vez es menor según cómo vaya evolucionando diferentes, las diferentes tecnologías que nos ayudan a la medición de las temperaturas y el cálculo para un pronóstico más efectivo. Bueno, voy a seguir con mi otro tema, que es las emergencias realizadas por el ECU 911 desde enero de 2024 hasta julio de 2024. Bueno, en primer lugar voy a lo que son las emergencias por mes, donde podemos determinar que el mes con menor emergencias fue enero y el mes con mayor emergencias fue marzo. Podemos determinar que, o sea, después de las fiestas de Navidad, después de las fiestas de fin de año, pues el mes de enero fue un mes relativamente tranquilo, donde las emergencias no fueron tantas como en comparación a los meses posteriores, o en comparación a marzo, que es el mes con mayor número de emergencias, donde podemos determinar que por diferentes problemáticas sociales, problemáticas relacionadas con la delincuencia, el robo, el crimen organizado, pues este mes se caracterizó por tener muchas más servicios o llamadas a este servicio que es el EQ 911 y de esta manera podemos determinar esto. Siguiendo con esto también podemos ver que 2 millones de servicios fueron realizados hasta el mes de julio, que es este dataset, y pues esto deja en evidencia una alza en comparación al mes anterior, donde en el total fue 3 millones de llamadas, pero vemos que este mes ya vamos hasta el mes 7, pues ya van 2 millones de llamadas en casi medio año. Bueno, seguimos con el cantón y provincia, donde podemos ver un mapa donde se muestran los lugares donde más emergencias se han realizado. En este caso, el lugar donde más se ha realizado, cantón en específico, es Quito, y la provincia como tal es Pichincha. Por otro lado, podemos determinar que las ciudades un poco con menos densidad poblacional, como lo son Sucumbíos, y si ponemos un poco aquí, vamos a ver a Guárico, donde son ciudades relativamente con densidad poblacional un poco baja, para lo que son Quito, Guayaquil, ciudades donde la concentración no es tan alta y donde los recursos, si bien deben ser distribuidos, no de la manera que se distribuirían en Quito o en ciudades con un mayor número de población. Y pues esto nos ayudaría a verificar lugares donde deberíamos satisfacer más los recursos o necesidades para que el EQ 911 pueda funcionar de manera eficaz y poder resolver los problemas que tenga. Bueno, en general, este dataset desde enero hasta julio, pues nos dice que Quito ha sido siempre el cantón con más llamadas a emergencias. Por tanto, pues este podría ser un lugar donde podremos distribuir más servicios y dar más recursos al EQ 911. Al igual que en enero, que en la provincia del Guayas, pues se registró un alza en lo que son las emergencias, pero luego bajó y bueno, siguió siendo Quito más que todo, por servicio. Bueno, aquí hice un recuento por servicio donde el servicio que más se presta a la comunidad es el servicio a la ciudadanía, donde podemos determinar que lo que más se realiza es el patrullaje policial en el sector solicitado por temas de seguridad, temas del crimen organizado, como se mencionó antes, pues esto es lo que más le preocupa a las personas que llaman al EC 911 y pues por la relativa inseguridad que se vive en el país, por tanto delincuencia o por las bandas más que todo. También se determinó que hay un total de 620 subtipos de servicio que se brinda a la comunidad. Bueno, de esta manera podemos decir que el ECO 911 pues está brindando de momento un servicio eficaz a realizar estas 620 servicios a la comunidad, por lo que, bueno, es de mérito esto. Y bueno, siguiendo con esto, vamos a lo que es el subtipo con menor, bueno, el subtipo que menos se realiza, y pues podemos determinar que es la actividad volcánica, dado que podemos tomar en cuenta que los factores de riesgo por amenazas naturales no se han visto muy reflejadas este año, o hay planes en contingencia a estas que han funcionado o que han tenido su propio, bueno, su eficacia al momento de realizar esta distribución. Bien, yo les voy a hablar sobre los eventos deportivos a nivel mundial. Los dos eventos deportivos que yo tomé a nivel mundial, los más representativos que pude encontrar, fueron la Copa Mundial de la FIFA y el Super Bowl. En la Copa Mundial de la FIFA obtuve datos de 1930 hasta el 2014, mientras que en el Super Bowl pude obtener datos desde 1967 hasta el 2021. Empecemos con la Copa Mundial de la FIFA. Bien, todos los datos que yo obtuve fueron de un dataset. Bueno, de tres datasets, los cuales son la Copa Mundial de Jugadores, Copa Mundial de Fútbol y Copa Mundial de cada uno de los partidos que se desarrollaron en estos años. Bien, todos estos database me permitieron hacer un conteo bastante amplio. Como factor principal tomé el país que más veces aparece como campeón mundial, el cual es Brasil, apareciendo más de 5 veces campeón mundial.
Bien, como podemos observar en la siguiente tabla, ordené lo que viene siendo una información bastante representativa, la cual nos permite observar el año, el campeón, el subcampeón y el tercer lugar. Esta información está ordenada de manera descendente. Entonces, quien obtuvo el título de campeón en el 2014 fue Alemania, subcampeón Argentina, y el tercer lugar también lo podemos observar aquí. Entonces, para verificar esta información nosotros podemos ver que Brasil se presenta varias veces dentro del primer lugar. Esto le otorga el título como el país que más copas mundiales ha ganado a lo largo de la historia de 1930 hasta el 2014. Bien, ahora, haciendo un recuento de todos los goles que se han marcado en la totalidad de lo que viene siendo el desarrollo de, bien, de lo que viene siendo la historia de la Copa Mundial, podemos darnos cuenta de que con un reconteo nosotros obtuvimos que la suma total de todos los goles marcados fueron de 2.379. Y esto nos permite clasificarlos en el siguiente gráfico, el cual nos permite demostrar cuáles fueron los países que marcaron más goles. Entonces, obteniendo el primer lugar, como podemos observar, está Francia con... Bueno, no, está Brasil, sí, con 259 goles. Le pertenece el 18,89% del total de todos estos goles. Sí, entonces Brasil marcó 259 goles en toda esta historia, en todo lo que viene siendo la historia del mundial. Sí, lo vamos a ordenar, ahí está ordenado. Entonces podemos ver que le sigue Francia y seguido tiene Alemania. Entonces esto también corresponde. Brasil, teniendo la mayor cantidad de goles, también ha sido el país con más copas mundiales. Entonces podríamos decir que esta información está correcta porque tiene bastante relación con el campeonato de Brasil. Bien, ahora vamos a observar algo también bastante importante, que son los espectadores. Espectadores mundiales, espectador de la Copa Mundial por año. Como podemos observar, tenemos una gráfica creciente, que es hacia la derecha. Conforme van pasando los años, también van creciendo la cantidad de espectadores en la Copa Mundial. Pero como podemos darnos cuenta, en 1994 tenemos un pico bastante alto y se alcanzó una cantidad de 3 millones, de poco más de 3 millones de espectadores de la Copa Mundial. Luego se tuvo una recaída, pero actualmente sigue subiendo la cantidad de espectadores. Entonces, podemos decir que conforme van pasando los años, el fútbol como deporte ha tenido más recibimiento del público conforme pasan los años. Ahora bien, también se hizo un pequeño estudio de lo que viene siendo la participación por partido de cada uno de los jugadores que han tenido una participación representativa dentro de lo que viene siendo la Copa Mundial. Como primer lugar tenemos a Ronaldo. Ronaldo Nazares con una participación de 33 partidos a lo largo de toda la Copa Mundial. Recordemos que en la Copa Mundial se juegan por lo menos 5 partidos y en cada uno de ellos cada 4 años. Entonces, sumando todas las participaciones de Ronaldo, ha jugado 33 partidos a lo largo de toda la historia de los partidos en la Copa Mundial, posicionándolo como el jugador que más partidos ha completado dentro de este campeonato mundial. Bien, ahora continuando con el apartado de la NFL. Similar a lo que teníamos antes de la Copa Mundial. Como podemos observar, tenemos una gráfica creciente en la parte de espectadores totales por años. Conforme van pasando los años, también podemos darnos cuenta de que los espectadores van creciendo. Únicamente en esta zona de aquí, que en el año de 1990 se redujeron en un porcentaje bastante alto, pero no demasiado. Se redujeron los espectadores, ¿sí? Pero conforme pasaron los años a partir de 1993, fueron recomponiéndose sus valores y fueron subiendo. Pero en el año del 2020 bajaron otra vez. Estas son las únicas dos zonas en las cuales variaron de una manera bastante representativa. Ahora bien, vamos a ver la cantidad total de los espectadores por edición del Super Bowl. Podemos darnos cuenta que en la primera edición del Super Bowl tuvieron ya bastante buen recibimiento. Aún así, fue creciendo de manera exponencial hasta llegar a el Super Bowl 47, el cual representa con dicha cantidad de 164 millones de espectadores, contando tanto espectadores locales como los de retransmisión o transmisión por canal, ¿sí? Entonces aquí están sumados todos los espectadores que presenciaron el Super Bowl. Y bueno, siendo el Super Bowl con más vistas, con más espectadores, con 172 millones de espectadores, es el Super Bowl 51, ¿sí? Bien, ahora vamos a ver, como les mencionaba, esto también incluye lo que viene siendo lo que transmitieron por televisión. Y en televisión nosotros tenemos lo siguiente. Podemos observar que el Super Bowl fue transmitido por 4 canales principalmente, ¿sí? Que son los siguientes, el CBS, el NBC, Fox y ABC. Ahora, quisimos hacer una pequeña investigación, un pequeño análisis de cuál es el canal que más, como decir, espectadores llama la atención. Y el primer puesto se lo lleva la CBS, con más del 35% de los espectadores totales. Bien, pero ¿qué nos quiere decir esto? ¿Cómo es que consiguió dicha cantidad? También se hizo un recuento del número de Super Bowls que transmitió cada canal. Entonces la CBS transmitió 20 Super Bowls de todos los que se encuentran aquí. Lo transmitió 20.
un poco menos de la mitad. Entonces, esta es la razón por la cual CBS como decir, adquirió el 35% de espectadores totales. ¿Por qué? Porque al transmitir más ediciones del Super Bowl, los espectadores confían más en esta televisora para captar más lo que viene siendo su transmisión. Y esto es bastante bueno tanto para el canal como para las ediciones que se transmiten de Super Bowl. Él le hace mayor cobertura, CBS. Bien, mientras se realizan las transmisiones también se arrojan anuncios. Los anuncios normalmente duran 30 segundos dentro del Super Bowl. Son propagandas, como les llamamos coloquialmente. Entonces, también se hizo un estudio de cómo va variando el costo de cada anuncio de 30 segundos durante el Super Bowl y durante sus años. Entonces, podemos darnos cuenta que en 1967, tenemos datos desde ahí, que un anuncio de 30 segundos costaba $37,000, ¿sí? Apenas en ese año. Y si nos vamos a partir, bueno, tenemos en 1990, a partir de aquí crece exponencialmente lo que viene siendo el costo de cada uno de los anuncios. Como podemos ver aquí en 1990 también teníamos como decir, el bajo, la parte que disminuyó, pero se recuperó y siguió subiendo. Entonces a partir de este punto es donde hay un punto de quiebre y se va para arriba todo lo que viene siendo el costo de un anuncio, que en el 2020 concluyen con dicha cantidad, con $5,400,000 un anuncio del Super Bowl. Es lo que puede generar el costo de un anuncio del Super Bowl. Además, dejando de lado lo que viene siendo el medio tiempo, lo cual son eventos de paga que son aparte. Entonces así podemos hacer un análisis del Super Bowl y como podemos ver, cómo se maneja principalmente en Estados Unidos, maneja bastante la economía de ahí. Bien, continuando con el siguiente tema, nosotros tenemos conciertos y eventos públicos. Sí, tomé dos referentes de conciertos y eventos públicos, los cuales son unos de los más grandes que a nivel mundial y que más datos se podrían obtener, los cuales son Taylor Swift y la banda de rock Metallica, haciendo una comparativa ya que son diferentes géneros y captan diferentes públicos. Bien, comencemos con Taylor Swift. Bueno, para el tema de los conciertos de Taylor Swift, lo que se hizo, se clasificó cada uno de sus tours. Y como podemos ver, los ubicamos dentro del mapa para observar dónde se distribuyen de manera más, como decía, representativa. Y como podemos observar nosotros, Taylor Swift se ha manejado por varios puntos de todo el mundo. Pero tenemos una concentración bastante grande en lo que viene siendo la parte de Europa. Entonces aquí es donde Taylor Swift más presentaciones ha tenido dentro de Europa, exceptuando Norteamérica, lo cual es, bueno, casi siempre acude a sus tours dentro del país. Y como podemos observar, casi nunca va a Latinoamérica y en Sudamérica tampoco hace presencia, además de en África. Entonces la concentración que más tiene sus tours vienen siendo Europa, exceptuando por el de Red Tour, el cual se manejó únicamente en Asia, ¿sí? Como podemos observar. Bien, ahora vamos a hacer un poco la evaluación de lo que viene siendo la recaudación por cada uno de los países que Taylor Swift ha pasado. Como les mencionaba, Estados Unidos es uno de los países que, pues, casi siempre el artista acude y se presenta ahí. Entonces, obviamente, es donde más ingresos ella ha tenido de dicho país. Y como, bueno, como último país, tenemos en la parte de acá abajo, Italia, ¿sí? Siendo, bueno, menos del 1% de todas sus ganancias generadas. Y tenemos a Estados Unidos como más del 80% de sus ganancias totales. Bien, acá también tenemos la recaudación por tour. Como podemos observar, el tour que ella más ha generado dinero es el Speak Now World Tour, que ha generado más de $34,000, ¿sí? Bueno, solo en ese tour, que duró bastante poco. Entonces, en Estados Unidos, como pueden observar, ocupa la mayor cantidad de las barras. Entonces, Estados Unidos es como decir su establecimiento más potencial, mientras que, como podemos observar, el más bajo, que es Italia, apenas alcanza a llenar la primera parte de la barra. Entonces es muy bajo el porcentaje que se presentó en Italia, siendo la única ciudad Milán, ¿sí? Entonces, como podemos ver, solo se generó $153. Tal vez pudo haber sido bueno, algún tipo de presentación, lo que viene siendo eventos públicos sin paga, y tal vez fue esa la ganancia de ella. Acá también, bueno, se pueden observar un filtro de los actos de aperturas que ella tuvo antes de sus tours. Y como podemos ver, tenemos la presencia de Ed Sheeran bastantes veces. Esto es lo que quiere decir que es el artista que más la acompaña. Bien, ahora vamos a ver el promedio de ganancias por ciudad. Como podemos observar en la parte de aquí como gráfico de dispersión, podemos ver que en promedio, pues, tenemos un punto máximo de los $1,000 en Estados Unidos. Sí, entonces, podemos ver en la parte de acá también que tenemos a Milán con la presencia de Italia, y también tenemos a París, Francia. Esto es bastante, bueno, es un punto muy, como decir, a tomar en cuenta, que aún así, siendo Europa uno de los países que más ella visita, sin embargo, ella lo que tiene aquí es que la menor ciudad donde ha generado ingresos es en París, Francia. Y Francia estando en Europa. ¿Qué quiere decir esto? Tal vez los locales en Francia no acuden a sus conciertos, debido a que en la ciudad de París es más el turismo que una ciudad como decir, de gente capitalina, por lo cual no asistirían a un concierto de ella, sino únicamente los extranjeros se alojarían ahí de manera de turistas, no a los eventos públicos como tal. Bien.
Ahora vamos con la banda de Metallica. ¿Sí? Se hizo un pequeño análisis de su discografía, más concentrada la discografía que a su distribución en lo que viene siendo sus localidades. Entonces, ¿qué se obtuvo? Primero, en el total de los años que ellos se han presentado, se puede encontrar la siguiente gráfica de en alrededor del año cuántos sencillos o cuántas canciones han interpretado por año, siendo su mejor año el 1992, que tocaron más de 3.114 canciones a lo largo de todo el año. Este año tuvieron varias giras, por lo cual cumplieron con esta meta de tocar 3.114 canciones al año. Pero a partir del 2020 tuvieron una caída. Fue cuando anunciaron que tal vez se desintegraría la banda, ya no se les escuchó mucho, y tocaron poco más de 40 canciones en todo el año, ¿sí? Esas fueron las canciones que interpretaron por año. Aquí las podemos observar, han ido fluctuando bastante, subiendo y bajando a lo largo del tiempo. Bien, ahora también se realizó la siguiente pregunta, la cual es, en su repertorio total, ¿qué canciones son covers y cuáles no? Se realizó un conteo de todas las canciones que ellos tienen como repertorio y se concluyó que más del 90%, poco más del 90% son canciones propias y no son covers, mientras que solo el 9% sí son covers. Entonces, las canciones más interpretadas por eventos son las siguientes. Están en la gráfica de acá abajo. Y como pueden observar, las que sí son covers son poco aclamadas por el público porque son las canciones que sí son las más interpretadas pero no llegan al top 1. Entonces, como no son tan pedidas por el público, pues no, como decir, no las interpretan mucho. Como decir, la canción que es cover y es más aclamada por el público es Last Careers, ¿sí? Bien, ahora también nos surgió la curiosidad de cuántas veces la banda ha cancelado conciertos. Pudimos observar que los conciertos que sí han sido cancelados representan menos del 1% de todos los conciertos que ha ofrecido la banda. Entonces esto es bastante bueno para la banda porque nos da una certera respuesta de que sí se van a presentar. Cuando anuncian algún tipo de concierto, la banda es casi seguro de que sí se presente, superando el 99% de las expectativas. Entonces casi nunca cancelan conciertos. Las canciones más interpretadas por evento están ordenadas de manera descendente, siendo la más baja You Really Got Me, ¿sí? Es la que la gente menos aclama. Y la que más aclama como top 1 y, como pueden observar aquí en la etiqueta de más aclamada por el público, es la de Master of Puppets, la cual se ha tocado, bueno, y se ha pedido en más de 1.702 veces se ha interpretado por evento esta canción. Entonces es una canción que casi siempre van a tocar y va a estar presente dentro de sus eventos. Bien, esto ha sido un poco del estudio que nosotros hemos realizado mediante Power BI. Es una herramienta también que es muy efectiva al momento de trabajar con datos grandes. Y bueno, estos fueron nuestros hallazgos, esperemos les haya gustado y muchas gracias.